que tiene que ver con la siguiente introducción que os quiero hacer. Rápida y voy a ir saltando, ¿vale? Es la siguiente. Vivimos en la era del Espíritu Santo. Cuanto más conscientes seamos que vivimos en la era del Espíritu Santo, mejor nos va a ir. No sé qué tipo de escatología tienes, y no me importa, créeme. No sé si crees que la iglesia va a estar aquí en la tribulación, no va a estar. Como digo, me da igual. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que va a llegar un momento que ni la iglesia va a estar en esta tierra, ni el Espíritu Santo va a estar en esta tierra. Por lo tanto, estamos teniendo un privilegio brutal. El hecho de poder experimentar y vivir. Somos una generación o unas generaciones que podemos experimentar el poder del Espíritu de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en general en nuestro entorno. Lamentablemente, y ahora lo leeremos, el Dios de este siglo ciega el entendimiento, incluso de su iglesia, para que no seamos capaces de ver que vivimos en esa era, que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, con nosotros, que nos unge, que nos habla, que nos mueve, que nos dirige, que nos consuela. Escrito está: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, toda carne, toda carne. Y ahora me voy a detener ahí. Tampoco sé lo que entiendes por toda carne, pero mira, toda carne no discrimina ni por sexo, ni por habilidad, ni por estatura, ni por estatus, ni por nada. El Dios de este siglo está empeñado en que discriminemos prácticamente por todo, pero el Espíritu de Dios no discrimina por nada. Nos vamos a dar cuenta cuando el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, porque nos convertimos en alguien que no discrimina por nada. Es más, vemos la vida desde la perspectiva del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, ¿tú has visto Pablo cómo consideraba a las personas en general? Y no es que no importan las demás cosas, entiéndeme, no quiero confundiros, no importan las demás cosas, pero hay ciertas prioridades que tenemos que saber establecer. Por ejemplo, Pablo se encuentra con unos discípulos, Hechos capítulo 19, para ser más exacto, y les pregunta: ¿habéis sido bautizados en el Espíritu Santo? No les pregunta a qué iglesia vas. No les pregunta quién es tu pastor. No les pregunta cuántos años llevas convertidos. No les pregunta tú qué haces en la iglesia. ¿Qué puesto ocupas? ¿Qué? Les pregunta: ¿habéis sido bautizados en el Espíritu Santo? En la era del Espíritu Santo, como debemos ver a las personas, existen dos tipos de personas: las que son llenas del Espíritu Santo y aquellas que han de ser llenas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, sobre toda carne. Ser lleno del Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra. Y así debemos vernos entre nosotros. Es cierto que unos son más altos, otros son más bajos, otros tienen pelo, otros no tienen pelo, etcétera. Pero eso no es lo que marca la diferencia. La diferencia espiritual en su iglesia en general la marca: ¿eres lleno del Espíritu Santo o no eres lleno del Espíritu Santo? Y no digo haber sido
lleno. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Tomo a Pablo nuevamente. Efesios capítulo 5. No seáis llenos de vino, no os embriaguéis con vino, con mosto, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Tú has visto cómo Pablo ve a la gente? No les dice, Efesios, ¿qué estáis haciendo? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuánta gente habéis alcanzado en el mundo? Todo eso es bueno, entiéndeme. Insisto que no quiero confundiros. Pero fíjate cómo él analiza a la iglesia. Después de dar gracias por ello, después de una serie de recomendaciones, va y les dice, lo que tenéis que hacer es sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ve las cosas de forma distinta y opera de forma distinta. Cuando uno no es lleno del Espíritu Santo, todo lo que podemos llegar a hacer son obras. Obras y obras y obras. Y no son malas las obras, pero son muy deficientes a lo que es la gracia. La gracia está muy por encima de las obras. Y nuevamente Pablo, Gálatas capítulo 3. ¿Tan necios sois? Decidme, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe? Por gracia. Por gracia. La gracia es muy superior a las obras, muy superior a la ley, muy superior a todas las cosas, porque Cristo es la gracia de Dios para nuestras vidas. No creo que predique mucho hoy, pero vamos. Esto era la introducción nada más. Por eso, Mateo 13, ¿lo tenéis por ahí? Os voy a dar un curso de Biblia, que es muy interesante, saber dónde están los libros y los textos. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué lástima que el Señor nos tenga que hablar con parábolas. Y ojo, es bueno para nosotros. ¿Por qué? Mira, cuando alguien no ve y tú le quieres decir algo, necesitas explicarle muchas más cosas, ¿o no? Esas son las parábolas. Necesitas hacerle entender, contarle una historia, algo que pueda asimilar, para que pueda ver lo que intentas decirle. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. No estaba simplemente obviándolos y diciendo, es vuestro problema, pues si no veis. No, estaba ayudando a que puedan ver, igual que a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Sigo con mi idea, por medio del Espíritu Santo. Dios habla hoy, la versión. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen ni entienden. A ver, al más puro estilo estricto, eso no es cierto. Ellos miran y ven. ¿Por qué dice que no ven? Me alegro que estéis ahí. ¿Qué es ceguera espiritual? Una condición, añado, me voy a poner un poco pesado, ¿vale? Que se da cuando no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Me pillas? Solo estoy añadiendo, el diccionario no dice eso, ¿eh? Una condición que se da cuando no somos llenos del Espíritu Santo, que nos impide ver a Dios, su obrar y comprender su mensaje. Eso es ceguera. Y no solo cuando leemos el texto bíblico, sino en las circunstancias. De hecho, todos tenemos cierto tipo de ceguera. Porque la visión, esto es otra historia, pero os la cuento. La visión es síntoma de madurez. Eso lo digo gratis sin explicarlo.
pero la visión es síntoma de madurez. Cuando alguien no ve en unas circunstancias, en una situación que vive, es que le falta madurez en ese área. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes que tenemos visión dual? Eso me lo he inventado, tampoco lo dicen los oftalmólogos ni nadie. Pero tenemos visión dual. El ser humano ha sido creado por Dios para ver en dos ámbitos, en el espiritual y en el natural. El problema es saber conmutar eso, lo natural y lo espiritual. Por eso es que les dice, miráis y no veis. ¿Por qué? Os falta un tipo de visión. Miráis y veis solo lo físico, pero no veis lo espiritual. Os falta un tipo de visión. Hay algo en los ojos que no funciona del todo correctamente. Y el Señor les ayuda, como digo, con las parábolas. Causante de nuestra ceguera, por supuesto, fue el diablo. Lo sabemos, y he leído antes el texto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pretende el enemigo? Que no veamos. Que no veamos. Leo otra versión de esto. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. Cuando tú y yo en una circunstancia no tenemos fe, no podemos creer, no vemos a Dios actuando, lo que está pasando es que de una forma espiritual el enemigo nos está cegando con algo. Algo está poniendo ahí que impide que tú y yo veamos lo que Dios quiere que veamos. Sigo, no los deja ver la luz que traen las buenas noticias de Dios. Tú sabes que Dios continuamente tiene buenas noticias. Eso se llama evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Dios. Y en toda circunstancia, por muy mala que sea, Dios tiene buenas noticias. Siempre. Por eso podemos decir que ceguera espiritual es no ver la vida como Dios la ve. Y su resultado lógico es no entender las cosas espirituales y, por supuesto, no recibir sus beneficios. Nos vamos nuevamente a la Biblia. Hechos 28:25. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué ciega el enemigo? Porque no quiere que obtengamos los beneficios de la era del Espíritu Santo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Es decir, recibirán, oirán de Dios. ¿Y quién es hijo e hija? Todos. Luego está diciendo, en esta era, todos nosotros profetizaremos. Todos profetizamos. Todos. ¿Ves? No discrimina ni por tiempo convertido, ni siquiera por conocimiento bíblico. No discrimina por nada. Si eres hijo, si eres hija, especialmente de Dios, claro, vamos a profetizar. Y para profetizar, ¿qué se necesita?
Si ruge el león, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Para profetizar necesitamos oír de Dios. No es profetizar como a veces hemos pensado, no, profetízale a esto y digo lo que se me parece o lo que... No. Para profetizar está diciendo, en los postreros días, todo hijo, toda hija profetizará, porque oirá de Dios y entonces abrirá su boca y dirá, esto es así como lo ve Dios. Así es lo que estoy viviendo. Esta es la situación. Ese eres tú. Eso es profetizar. No estáis aquí esta mañana, ¿no? Me he quedado solo. Termino con esto para poder pasar a los bautismos. El proceso de visión espiritual. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Tú has visto cómo es Dios? ¿Tú crees que a Dios le importan las tinieblas? ¿Tú crees que a Dios le importa la situación que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo y que digo, uy, qué situación tan complicada, ¿no? ¿Tú crees que para Dios hay algo complicado? ¿Hay algo difícil? El problema no está en Dios. El enemigo te ciega, me ciega, creyendo que el problema está en Él. No obra, no actúa, no me escucha, no me entiende, no hace. Mentira. Ya en Cristo todo está hecho, absolutamente todo. Él siempre me oye. Recuerda a Jesucristo. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero por causa de estos voy a orar, voy a pedir, pero siempre me oyes. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no estaba ciego. Y Él lo dijo además, todo lo que yo hago, ¿sabes por qué es? Porque se lo veo hacer al Padre. Jesucristo sí era dual, sí tenía vista dual, veía lo físico, podía hablar con alguien y ver, pero tenía también vista espiritual y veía lo que estaba sucediendo espiritualmente. Pero Cristo está en nosotros. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El que dijo, sea la luz. Eso es lo que está diciendo. En mitad de las tinieblas, una sola frase, sea la luz. ¿Y sabes qué tuvo que pasar? Fue la luz. Para iluminación del conocimiento en la faz de Jesucristo. En otras palabras, que brille la luz donde hay oscuridad. Eso le ocurrió a Pablo. ¿Recordáis? Pablo estaba ciego, pero veía. Ahora te voy a volver un poco loco, ¿vale? Pablo estaba ciego, pero veía. Cuando estaba ciego y veía, a todo lo que se dedicaba es a hacer obras. Y además, con vehemencia. Solo que esas obras cuando se le aparece Jesucristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él creía que estaba haciendo bien. Cuando alguien está ciego, normalmente cree que está haciendo bien. Y lo que pasa es que no ve. No nos gusta, ¿que no? Porque en cierta manera todos tenemos ciertas partes oscuras o de ceguera en nuestra vida. Lo bueno, pero aquel que dijo, sigo con el texto, en las tinieblas que resplandeciese la luz, sea la luz, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones, que ha dicho en tu vida y en mi vida, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. ¿Y qué le ocurrió? ¿Recordáis camino de Damasco? Lo cito simplemente para acabar. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Tú mira, pero dice, más sin ver a nadie. ¿Sí? Y ahora dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos, no veía a nadie. Ellos con los ojos abiertos
No veían a nadie. Pablo, con los ojos cerrados, estaba viendo a Cristo. Cuando abrió sus ojos, no vio a nadie. ¿Lo pilláis? Espero que sí. Los hombres realmente escucharon la voz, pero no fueron capaces de identificar quién estaba hablando. No había nadie ahí que estuviera hablando. No veían a nadie en plan físico, porque era algo espiritual. Sin embargo, Pablo sí estaba viendo a Cristo, pero cuando abrió sus ojos no vio nada y tuvieron que llevarle, dependía de otros. Tuvieron que llevarle. Es tan importante saber si estamos siendo movidos por el Espíritu de Dios o movidos por nuestras obras, por nuestra situación. Ponte de pie.